hoy es el doctor Marcos Tomasela. Marcos, buenas noches. Gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola Víctor, buenas noches. Acá, eh, agradeciéndote sobre todo por la invitación. La verdad que está bueno charlar sobre un tema así que nos involucra a todos en el mundo entero. Estamos por ahí tapando todo con la pandemia y sin embargo tenemos otras enfermedades muy importantes que quedaron relegadas un poquito en este tiempo, ¿verdad? Pero que vienen mostrando crecimiento en todo el mundo y sobre todo, bueno, hoy vos preferías charlar eh, de lo que está pasando en nuestra región y bueno, importa mucho que pongamos algunos temas para poder aclarar cuestiones, buscar factores y demás que podamos ir vinculándolos con lo que es esta enfermedad, ¿verdad? La Pero primera bueno, ante pregunta a todo, propósito de saludarlos. Disculpe. Sí, quería saludarlos, a tu equipo que se comunicó conmigo, excelente. Hay un conocido ahí en el equipo, había sido. Así que, bueno, también a toda Esquina, que tengo muchos amigos en Esquina y conocidos ahí, así que una hermosa ciudad y hermosa su gente. muchas gracias. A propósito, ¿no? De lo que decías recién, en este tiempo de pandemia, con el tema del coronavirus, como cirujano, ¿se han aplazado, postergado, suspendido? ¿La gente tiene miedo a las operaciones? Si puede aplazarlo, las aplaza o va tranquilamente al quirófano. Sí, sin duda, se atrasó mucho en el primer mes, los primeros 45 días desde que se inició la pandemia, la cuarentena aquí, se atrasó mucho y hemos encontrado casos difíciles de resolver. El retraso en la consulta médica fue terrible, la gente tuvo mucho miedo y todavía aún estamos viendo que existe un poco de miedo en consultar. Si bien en Corrientes estamos en fase 5, teóricamente estamos un poco más liberados de hacer cirugías programadas y demás, la gente consultó pero de a poquito y recién hará 15 días empezamos a ver el volumen de pacientes que veíamos antes, ¿verdad? Pero Ujú. sí, fue un problema mundial el retraso en la consulta quirúrgica. Ejemplos, apendicitis evolucionadas de 5 o 6 días, ya con peritonitis generalizada, pacientes sépticos. O sea que fue difícil manejar todo al principio, sobre todo a nivel público, hospitalario, donde más se vio esta consulta y donde más miedo tuvo la gente de ir al hospital. Ujú, claramente. Y a propósito del tema que hoy proponíamos, ¿no? El tema cáncer. Sí. Decime, ¿por qué? ¿A qué se debe la gran incidencia que hay de esta enfermedad aparentemente en el sur de Corrientes? Hay un mayor porcentaje que en otras ciudades, es lo que uno observa. Estadísticamente tenemos cero estudios en lo que es nuestra provincia eh, de lo que es la incidencia de cáncer en la población correntina o en el sur de Corrientes, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es que Argentina en sí está dentro de los países de incidencia mediana alta de cáncer, o sea que de por sí en todo el país hay mucho cáncer. Ujú. Eh, Se dice que 14 pacientes por día se diagnostican con cáncer en Argentina, o sea que tenemos una gran incidencia de cáncer en nuestro país. Se hablaba, Ujú. de lo último que se habló en el año 2018 fue de que había 212 casos cada 100.000 habitantes. Es una incidencia alta. Así que bueno, en nuestra población lo que vemos en Corrientes es que, eh, digámosle así, como, eh, como que cada uno de los médicos cirujanos, oncólogos y clínicos que diagnostican cáncer, estamos viendo mucho cáncer últimamente en nuestra provincia. Yo como en Goya recibo gente de Esquina y demás ciudades, sí, está habiendo mucha incidencia de cáncer en nuestra región. Ujú. ¿Cuáles son los tipos o los sitios donde se alojan? ¿Hay algunos particularmente reiterados en nuestra zona? Sí, sigue siendo el cáncer de mama, yo no soy ginecólogo, pero sigue siendo el cáncer de mama el cáncer con mayor incidencia a nivel mundial.
y sobre todo, obviamente, patología femenina pura. En el hombre estamos viendo mucho cáncer de próstata y segundo en incidencia mundial y en nuestro país está el cáncer de colon y recto en realidad. Ujú. Yo como cirujano general, no soy ni ginecólogo ni urólogo, pero sí como cirujano general estamos viendo mucho cáncer colorectal. La verdad que fíjate que en las últimas, creo que ya te comenté el otro día cuando me invitaste a la charla, estábamos operando. Yo, por ejemplo, en 2 semanas operé 5 pacientes con cáncer de colon y realmente es una incidencia alta. Para nuestra región y nuestra población es alta. Ujú. Marcos, la pregunta que cabe en este momento y a propósito de eso es ¿a qué se debe? ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son las causales? Sí, a ver, existen numerosos factores, muchísimos. Están estudiados, todos estos factores están totalmente estudiados, pero ninguno está como que, a ver, vos vas a leer, quizás puedas entrar a una página, hay páginas que son para pacientes y donde informan, ¿no es cierto?, a nivel web, informan todo lo que es de los factores predisponentes. Están totalmente todos estudiados, pero ninguno por ahí vas a ver que te dicen sí es predisponente de tal y tal cáncer. Hay algunos que sí están muy relacionados, ¿verdad? Eh, Vos hoy hablabas de lo que es el factor genético, y el factor genético sí está muy relacionado, si bien no es regla de que una persona que haya tenido un familiar con cáncer vaya a tener cáncer, eso que quede claro. Sí tiene un porcentaje mayor a que pueda tener cáncer. Pero creo que en el mundo entero y en nuestra zona, estamos por ahí viéndonos más afectados por los factores ambientales, que creo que ahí está Ambientales. el, el crecimiento principal de esta enfermedad, ¿no es cierto? Eh, Ujú. eh, no solo factores ambientales, sino que eh, también tienen que ver, ¿no es cierto?, con la dieta, con el consumo de algunas sustancias. Cada vez se está viendo más que, por ejemplo, eh, sustancias que antes no teníamos en el ambiente empezaron a provocar más cánceres, por ejemplo, los aceites minerales, que ya sabemos que cada vez, bueno, acá estamos un poco lejos todavía de esa zona donde hay los aceites minerales, donde se trabaja con el petróleo, ¿verdad? Que son los que principalmente producen estos aceites minerales que no son tratados, llamémosle así. Pero Cuando también hablamos de están aceites lo que es, minerales, Marcos, perdón, cuando hablamos de aceites minerales estamos sí, hablando de los famosos PCB, de los aceites de los transformadores y demás, que tanto se habla de exactamente, ese sí, tema, sí, ¿no? sí, por supuesto, exactamente, estamos ante eso, obviamente. Los aceites son los que generalmente sabemos que son los que no son refinados, que son los que son para producir gasolina y otros productos que son los lubricantes, los productos derivados que usan mucho las fábricas y demás para justamente, como vos decís, los generadores, ¿verdad? Entonces, Ujú. obviamente que la gente está expuesta un poco más a eso y eso hace de que haya una mayor incidencia por cáncer por esto. Eh, pero también, a ver, estamos en una zona donde se utilizan muchos agroquímicos, eh, estamos en pueblos pequeños donde hay muchos vehículos, donde hay muchos autos, muchas motos, y sabemos que todos los compuestos que generan la combustión de todos esos combustibles generan, obviamente, están llenos de tóxicos. Y si bien, a ver, eh, hubo un aumento del consumo de alcohol, por ahí hubo una disminución leve de lo que es el consumo de tabaco, ¿verdad? Sí, como que la gente fuma menos, un poco menos, y también, pero pongámoslo al tabaco dentro de todo este combo de sustancias que obviamente tienen mucha incidencia sobre el cáncer, ¿no es cierto? Sobre el desarrollar cáncer.
Ahora, cuando vos hablabas recién de los factores ambientales, concretamente en nuestra zona del sur de Corrientes, y también hablabas de los aceites minerales, ¿qué sabés acerca de Sí, los transformadores por ejemplo, que tenemos de luz? ¿Tienen algo que ver los tendidos de luz más allá de los transformadores, los cables que tenemos aéreos? ¿Son cosas que pueden influir? sí, sí, sin duda. Acordate que nosotros, eh, los aceites minerales se producen en varias industrias, sobre todo en la fabricación de automóviles, en todo lo que sea productos de acero, hierro, cañerías y los transformadores, sobre todo, que están, ya sabemos que están expuestos en los lugares, en las ciudades. Esos transformadores tendrían que tener una altura mayor, tratar de alejarlos de la ciudad y demás, pero seguimos todavía con el cableado y los transformadores que siguen estando en las esquinas de las casas, ¿verdad? Ujú, ujú. Difícil de Digo, explicar esos por la transformadores, posibilidad de cambiarlo. Marcos, esos transformadores son tóxicos entonces. Sí, sí, que justamente estamos hablando de aceites minerales que no están, justamente no están refinados, entonces eliminan sustancias que son cancerígenas, son claros cancerígenos. Ujú. Cuando uno tiene un tendido Acá, eléctrico, ojo, disculpa, acá en Argentina no tenemos, digamos, entidades que regulen esto, o sea, o están y no lo hacen, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional hace que no solo estos productos que generan aceites minerales estén lejos de las poblaciones, ¿no es cierto? Y sobre todo de pueblos pequeños. Eh, pero nosotros no tenemos este tipo de cosas y sobre todo no tenemos bien claros los límites de exposición a estos aceites minerales. Entonces, por sí que ya estamos flojos en eso. ujú. Y a propósito de eso que me decías, ¿no? Y volviendo al mismo tema, porque los tendidos eléctricos en nuestra zona no son subterráneos, pasan junto a nuestras ventanas. ¿Existe una incidencia de las líneas de alta tensión, de pacientes que vos atiendas y que estén cercanos a líneas de alta tensión en lo que es por ejemplo, cáncer o algún otro tipo de patologías? No, acordate que el cableado no transmite, o sea, no tiene que ver con el cableado, tiene que ver con el transformador propiamente dicho, que como todo transformador lleva ese tipo de combustibles, y obviamente la emanación de sustancias que generan estos transformadores son los que teóricamente son relacionados al cáncer. Ujú. El cableado no, el Cuando hablaba cableado, sí. el cableado, me decías, por favor, continúa. No, el cableado no tiene que ver. Ojalá tengamos cables subterráneos en todos lados. Sería lo ideal, pero bueno, yo creo que estamos lejos todavía de ese tipo de tecnología, llamémosle así. El tema de Internet, es decir, cables que llevan tendidos de este tipo, fibras ópticas y demás, ¿tienen la misma incidencia que los otros? ¿Cómo es esto, Marcos? No, básicamente no. Si vos me decís, a ver, busquemos la producción de plásticos y cauchos y material que derivan del cobre, etcétera, sí, obviamente, pero acá no tenemos, creo que en nuestra zona no hay fábricas de caucho, al menos y goma, etcétera, cableado de cobre y todo lo que el cobre por ahí tiene un cierto sustancias que pueden ser cancerígenas, ¿verdad? Pero no por digamos, la forma de transmisión coaxil o aeroterrestre que tenga la electricidad y eso. No tiene que ver con el cáncer, el cableado. En la zona de Santa Lucía y La Valle hay muchos cultivos. ¿Tenés Sí, conocimiento si se sigue usando glifosato o algún tipo de químico contaminante? sí, teóricamente, a ver, eso
la mayoría de los agroquímicos vienen regulados por la FDA. Pero en sí, uno no creo que haya un ente que vaya y controle si están fumigando o están poniendo, digamos, eh, no me sale la palabra en este momento, pero cuando ponen abonos y demás, eh, que, Ajá, que, que vayan y fertilizantes. controlen realmente o que haya información sobre qué químicos están usando. En un tiempo veíamos mucho, sobre todo de gente que, bueno, acá estamos muy cerca de Santa Lucía y Lavalle, donde hay mucho tomatera, también hay plantaciones de morrón, etcétera, que la gente venía con mucho cáncer gástrico. Y si vos le preguntabas a la persona que trabajaba y que venía con eso, ninguno trabajaba con guantes ni con máscaras. Entonces, desde ahí empieza el problema, la exposición a esos tipos de químicos, obviamente que no están bien controladas ni reguladas. Por eso hay mucha contaminación con agroquímicos que son cancerígenos y eso se sigue usando. Cuando hablamos de este tipo de enfermedades, decimos, ¿son prevenibles? ¿Se puede prevenir? Y en ese caso, ¿cuáles son las conductas que habría que tener en cuenta a la hora de prevenir estas enfermedades, Marcos? Eh, los aspectos básicos, a ver, de prevención contra el cáncer, eh, son muy claras, digamos, evitar toda exposición, obviamente, a los factores, es decir, si vamos a nombrar, evitar la exposición al tabaco, al alcohol, eh, obviamente la gente que trabaja con el manipuleo de sustancias tóxicas y cancerígenas tiene que estar totalmente protegida, con guantes, con traje, con máscaras. Eh, si vamos a lo que es prevención en lo que es infecciones, tenemos que estar controlando constantemente con el grupo médico que el paciente, por ejemplo, que tiene hepatitis B, el paciente que consulta por citomegalovirus, por el Epstein-Barr, que sabemos que son infecciones, justamente HIV, por ejemplo, que son infecciones que están relacionadas al cáncer, consulten. Obviamente ahora apareció la obesidad como factor predisponente del cáncer, entonces se pide al paciente, obviamente, que haga una dieta equilibrada, que haga actividad física. Eh, Todo eso está escrito. Es la prevención en sí, hay que actuar sobre los factores de riesgo, obviamente, y siempre eh, ante digamos, los controles claros, también va la parte del médico, que el médico informe al paciente de que se tiene que hacer los estudios preventivos, digamos, ya que a partir de Ujú. cierta edad la mujer se haga la mamografía, que se hagan los PAP anuales. Eh, yo creo que con las endoscopías hay que insistir en hacerse mucho tiempo antes de lo que está escrito, ¿está? Entonces, obviamente que actuar sobre ese tipo de cosas sería fundamental para prevenir el cáncer, sobre todo el diagnóstico temprano del cáncer. Cada vez la incidencia es en más jóvenes, por eso, ¿desde qué edad se tienen que hacer las personas este tipo de controles? Mira, cambió mucho la edad. Se hablaba siempre de que el cáncer empezaba a relacionarse con la edad a partir de los 66 años. Pero obviamente el cambio etario en el cáncer es muy claro, cada vez hay gente más joven, gente que estamos viendo con 30 y pico de años con cáncer de mama, gente con 40 años con cáncer de colon y cáncer gástrico. eh, el cáncer de próstata por ahí sigue respetando el límite de edad, pero cada vez estamos viendo cambios que tienen que ir alertando al médico y al paciente en tratar de hacer estudios preventivos, ¿verdad? Yo creo que no está de más hacerse una endoscopía
a los 30 años, si no hay nada, repetirla a los 35, y después cuando uno entra en la edad realmente entre los 40 y 45 años, regladamente hacerse según lo que el endoscopista te diga, ¿verdad? Pero desde Ujú. los 40 años en adelante hay que tratar de hacerse endoscopía alta y baja, la mujer obviamente consultar a su ginecólogo por la mama, el autoexamen mamario, el médico se lo tiene que enseñar sí o sí, eh, el PAP anual es fundamental, y obviamente el cáncer de próstata, consultar con el urólogo y así, y el cáncer de piel, que es un cáncer que por ahí sabemos que estamos muy expuestos a lo que es la radiación ultravioleta, el sol sigue causando cada vez más daño y la gente aún no tomó conciencia de eso y por ahí las lesiones de piel uno las pasa por alto, cree que es un lunar y demás y realmente hay cánceres de piel que se podrían prevenir tranquilamente o agarrar en etapas muy tempranas. Y así con todos, o sea, hay cánceres que se manifiestan tarde y por eso todavía estamos con un diagnóstico tardío, pero sobre la base de los tumores, de los cánceres, perdón, que son más frecuentes, hay estudios claros que uno puede ir realizándose en forma eh, preventiva. Hoy te preguntaba, o lo deslizaba de alguna manera, cuando hablaba de los factores genéticos, hay una cuestión que seguramente los que están en sus casas habrán escuchado más de una vez y vos obviamente, es decir, todos tenemos esas células cancerígenas, solo que el sistema inmune las repele y en algún momento no las repele más. ¿Esto es así o es meramente folclórico? No, la genética ahora la base del estudio del cáncer obviamente está en el estudio genético. Eh, está la mayoría de los estudios que se están desarrollando son en base a la genética del cáncer. De por sí es una enfermedad genética, es decir, es por cambios, el cáncer es causado por ciertos cambios en genes que controlaban la forma en que nuestras células se dividían y se reproducían y morían normalmente. Esos genes se alteran y obviamente alteran el crecimiento y división celular, ¿verdad? Entonces es ahí donde la parte genética ya empieza. Entonces por eso es que la mayoría de los estudios están dirigidos a estudiar la parte genética, incluso los tratamientos están buscándose, tratando de hacer cambios genéticos para evitar y tratar el cáncer. Cuando Hoy, hablamos de hoy te aclaré, estudios, sí, sí. no, no, por favor, decime, ¿hoy me aclaraste? No, lo que quería quedar claro es eso que te dije hoy, que no es una condición que un paciente que haya tenido un familiar directo vaya a tener cáncer. ¿Está? Eh, Hay los síndromes hereditarios de cáncer, se llaman así, son más de 50. eh, pero bueno, a ver, no quiere decir que, a ver, si uno vive, te doy un ejemplo, si uno vive en un ambiente, en una casa donde hay fumadores, y ese paciente tuvo un tumor de pulmón, ¿no es cierto? Un cáncer de pulmón. Obviamente que el cáncer de pulmón puede que no esté relacionado con la herencia, sino por la exposición al tabaco. Estamos, que uno está constantemente aspirando todos los tóxicos del tabaco, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Hay ciertos patrones familiares que tienen que ver con el cáncer, pero no son regla de que una persona que tenga cáncer, un familiar con cáncer, vaya a tener cáncer. Está bueno que No esa es persona que determinante. tiene. Claro, no es determinante. Está bueno que una persona que tiene familiares con cáncer, obviamente, esté siempre bajo control médico, ¿sí? Por cualquier anormalidad o ya sea por control preventivo. Eso es fundamental. Las obras sociales y las medicinas prepagas cubren este tipo de control preventivo, incluyendo los genéticos. No, a ver, los estudios genéticos de por sí que son extremadamente caros. eh, Entonces, por ahí las obras sociales van a buscar la vuelta y no van a buscar autorización, no te van a dar la autorización tan fácilmente, ¿sí?
Es decir, vos te vas a un laboratorio y le decís quiero hacerme un estudio genético, el médico te hace el pedido de lo que son los genes que habitualmente uno estudia, y bueno, de por sí que son difíciles de que la obra social te autorice. Son todo estudio genético es caro de por sí. Así que bueno, hay que pelearla, hay que exigir que el médico haga un buen resumen de historia clínica. Entonces la obra social lo tiene mucho más en cuenta, obviamente, y con eso se logra por ahí autorizaciones, pero en sí es difícil. Tampoco, a ver, Es decir, tampoco es un estudio de rutina que hay que hacerlo. Eh, a ver, no porque uno quiera empezar a hacerse estudios genéticos, va a empezar a meterle estudio de todo, ¿no es cierto? Así, yo creo que hay que tener eh, cierta cautela en estar pidiendo este tipo de estudios, porque son estudios que demandan de por sí mucho gasto, sea Juan, para el Estado, sea para lo que sea. acá tenemos preguntas ya de televidentes que nos hacen llegar y dicen dos cosas. Cuando el doctor dice extremadamente caro, ¿de qué costos estamos hablando? Y la segunda, también de televidentes, dice, ¿existen análisis genéticos para Parkinson? ¿Y de qué costos estamos hablando? Estamos ya con el tema costos, ¿eh? Uh, eh, la verdad, costos no manejo. Eh, no tengo idea del costo que puede llegar a salir un estudio genético, pero sí Ujú. sé que son extremadamente caros. Con respecto al Parkinson, no tengo idea, no soy neurólogo. Sí puedo un poco, por lo que uno lee y demás, sí sé que los estudios genéticos para el cáncer sí son caros. Todo estudio genético Ujú. es caro, pero Pero no sé los costos. cuando decimos caro, no sabemos más o menos el caro como para quién, digamos. Puede ser caro para algunos 1.000 pesos, para otro caro 10.000 y para otro caro 100.000, No, ¿verdad? Como muy no, estudios que seguramente son más de 100.000 pesos. bien. Ahí está respondido al televidente que nos preguntaba. Vuelvo a lo que decías recién vos cuando hablabas de las baterías, exactamente dijiste de los estudios de rutina. Dentro de los estudios de rutina, uno generalmente va anualmente y se realiza, sobre todo Ujú. los que pasamos los 18 años, nos hacemos colesterol y todas esas cosas. Ustedes como médicos y en nuestra región y en nuestra zona, ¿realizan a su vez algún tipo de examen de rutina, un pedido de examen de rutina que tenga que ver con el tema cáncer, tanto más teniendo en cuenta estos factores que hablábamos estadísticos en nuestra zona? Eh, no, eh, creo que uno espera obviamente, ahí está por ahí un poco el déficit, ¿no es cierto?, de lo que hoy hablaba, en que el médico tiene que tratar de extremar un poco los pedidos con respecto a estudios de rutina. Hay un claro ejemplo que yo a veces le digo al paciente, en algunos países desarrollados, te piden estudios endoscópicos ya para un ingreso, por ejemplo, a una universidad o para entrar a trabajar. Cosa que acá no se lo hace y acá por ahí tenemos el, el, la mala costumbre, o llamémosle así, del amiguismo que viene y te dice, dame esto, por favor, y porque tengo que presentar en la escuela o tengo que presentar en el trabajo, etcétera. Y por ahí es lo que tenemos que aprender de otros países. En otros países obviamente se hacen estos tipos de estudios, con lo cual por ahí la incidencia, hablo de Japón, Japón mismo tiene la mayor incidencia de cáncer gástrico en el mundo, pero también tiene la mayor tasa de curación porque diagnostican los cánceres tempranamente. Y lo hacen porque son por ahí bastante exhaustivos en el tipo de examen y obviamente son obligatorios
y yo creo que es ahí donde uno tiene que tratar de pedir, no tener miedo de pedir una endoscopía a un paciente que viene con síntomas que no mejoren. Hablemos de una gastritis, un paciente que viene y consulta por gastritis, dolor epigástrico, que vos le das, sabés que le estás dando un tratamiento bueno, que la mayoría de los pacientes responden, y si no te responde el paciente y tiene 20 años, pedile igual una endoscopía. Pedirle igual un laboratorio, pedirle si no mejora con eso y no hay nada en la endoscopía, y pedirle una tomografía, y después te quedás tranquilo y buscas otra causa, pero creo yo ahí donde tenemos que tratar de que el médico sea un poquito más exagerado en ese tipo de estudios. Es decir, un médico exagerado es un médico que cuida. Obvio, por supuesto, ¿no? No porque sí vos lo estás queriendo hacer gastar ni al paciente ni a la obra social. Eh, el estudio hay que pedirlo cuando vos ves que clínicamente el paciente tiene, por ejemplo, antecedentes de familiares que hayan tenido alguna Ujú. enfermedad de estas, obviamente, pedir una endoscopía, ¿no? Está bien, es un estudio invasivo, etcétera. No todos quieren hacerse una endoscopía porque le tienen miedo, tienen cierto tabú, sobre todo por lo que ha pasado últimamente, pero hay que hacer el pedido y hay que insistir en Eh, que, en que se hagan sus controles, hay que enseñar, hay que educar, no solo hay que curar, el médico tiene que educar y tiene que hacer curación previniendo. Ustedes tienen en la ciudad de Goya un gastroenterólogo extraordinario que es nuestro común amigo Raúl Fernández, que Raulito, es excelente. Es excelente. Yo creo Raúl, que la gente tiene con que Raúl, aprovechar que yo tiene esta... tengo, con Raulito tenemos la posibilidad de hacer lo que hay que hacer, que es trabajar en equipo. Eh, con Rauli, cuando podemos, obviamente estamos constantemente en contacto con pacientes que vemos que tenemos que solucionarle el tema, y nos consultamos y nos derivamos pacientes y opinamos entre los dos, y tratamos de obviamente solucionar las cuestiones trabajando en equipo. Esa es la ventaja que tenemos de trabajar con gente así como Raúl. Las dos No últimas solo por su preguntas. La capacidad penúltima... profesional, ¿verdad? Sino que también hace bien trabajar en equipo, y eso creo que es lo que eh, en todos lugares, en todos los lugares médicos hay que trabajar en equipo. Eso es fundamental. Sobre todo para este tipo de enfermedades, donde hay que tener un gran equipo. Las dos últimas preguntas, te decía Marcos. La penúltima es, Y recién vos decías, se cura. ¿El cáncer se cura? sí, a ver, tenemos resultados muy buenos últimamente. Estamos teniendo un cambio en el tratamiento, obviamente que si uno lo trata el cáncer tempranamente, obviamente que lo cura. Pero estamos viendo muy buenos resultados en todo el tratamiento adyuvante, es decir, en todo lo que es el tratamiento con quimioterapia, en todo lo que es el tratamiento con radioterapia. Realmente las terapias adyuvantes están cambiando mucho los resultados, y realmente están prolongando la sobrevida del paciente y hasta llegar a algunos casos de curación, obviamente. Por eso la curación básica está en llegar a hacer un diagnóstico temprano. Y el cirujano en ser agresivo, en tratar de hacer una buena cirugía, y el oncólogo en no dudar en hacer tratamientos eh, adyuvantes agresivos y así. Pero sí, obviamente que hay estadios, hay organismos que reaccionan distinto, y sin duda hay algunas personas que han logrado curación, otras no, pero por lo menos la calidad de vida y lo que es la sobrevida a tumores que antes, a cánceres que antes morían a los 3 y 6 meses, ahora están viviendo años, o sea que eh, cambió mucho el tratamiento del cáncer. Eso sí es como para Por alentar al ejemplo, paciente, obviamente.
Claro, por ejemplo, ya no es una condena, esto no es una condena para todos aquellos que tengan un diagnóstico, no es una condena a muerte, sino que, y a propósito allí también la última pregunta es, los factores psicológicos, lo espiritual, el famoso estado de ánimo, ¿es un simple placebo o realmente médicamente mejora la performance? No, a ver, justamente no hay nada escrito, absolutamente no hay nada escrito sobre lo que es el apoyo o el paciente, pongámosle el que tiene buena onda porque lo toma con mejor onda al cáncer. Sí, obviamente que está demostrado que lo toma de otra manera al tratamiento. ¿Está? Está la depresión, está el paciente que se tira abajo, obviamente, que se deprime, que se angustia, que se estresa, que está pensando constantemente en que se va a morir. Eso, sin duda, eso le toca a todo paciente que tiene cáncer. Pero sí, obviamente, ayuda mucho la contención psicológica que brindan los demás, sobre todo el médico, sobre todo el médico que lo va a tratar, el médico que lo va a acompañar en todo esto. Acuérdense que el enfermo con cáncer no solo va apoyado por la familia, sino que va apoyado por el médico. El médico tiene que estar al lado del paciente con cáncer hasta que llegue hasta lo último, en todo su tratamiento, en toda su evolución. Eh, Eso hace muy distinto al paciente con cáncer, obviamente, y no hay algo escrito sobre que el que está bien psicológicamente se cure y el que no, no, no está escrito eso, pero sí obviamente ayuda mucho en el tratamiento a que toda la gente esté eh, pendiente y predispuesta a ayudar 100% al paciente con cáncer, eso es fundamental. Eso sí que lo cambia desde todo punto de vista al tratamiento y a los resultados. La producción nos mata, pero sigo agregando cosas porque también siguen preguntando, nos preguntan por Alzheimer y demás. En otro Sí, momento lo vamos a charlar y ahora nos circunscribimos es a un esto. tema que podemos hablar, es un tema Sí, que podemos hablar no, días, y si uno entra a bien, desglosar bien. cánceres, va a estar muchos Pero programas. ahora digo, ¿es el mismo tratamiento que se recibe en nuestra zona que el que se recibe en las grandes capitales? Sí, ¿O hay tenemos diferencias? tenemos excelentes oncólogos. Eh, en Corrientes tenemos profesionales excelentes que están completamente al mismo nivel que un oncólogo de Buenos Aires. Y tenemos tanto en entidad pública como en entidad privada centros que se han capacitado. Hablo de antes, en Goya no teníamos posibilidad de hacer quimioterapia y ahora tenemos salas oncológicas tanto en el hospital como en los sanatorios. Eso hace a que el oncólogo mismo vino a Goya, va a Mercedes, y así. Entonces, de por sí que el tratamiento que uno recibe es el mismo. Eh, Eso está escrito y está estipulado. Sí puede haber, si me preguntás, algún retraso por ahí en que se provea de alguna droga, etcétera. Eso puede pasar, obviamente, más en nuestra región o en el interior del país que en Buenos Aires, donde obviamente algunas obras sociales lo que hacen es piden precios a distintas droguerías y ven cuál droguería es más barata y obviamente le compran a esa. Pero eso pasa con todo material médico, obviamente. Los expedientes siempre tienen un poquito de demora, pero no hay en este momento déficit de drogas ni déficit de tratamientos por ser del interior, está claro. Creo que los resultados se ven claramente en los pacientes y hace que uno trabaje tranquilo en el caso de que uno, por ejemplo, yo como cirujano termine de operar un paciente con un cáncer de colon y voy viéndolo, voy siguiéndolo y veo que va tratado al pie de la letra como tiene que ser por los oncólogos que hay acá. Marcos, sí, esta te prometo que es la última, ¿no? Si vos fueses
autoridad. te puedo hacer una aclaración única. Por favor. Eh, Sí, sí. sí estamos viendo, por ejemplo, no tenemos algunos estudios que podamos hacer, por ejemplo, en Buenos Aires, eh, no estamos pudiendo, no tenemos posibilidad por el tema de la pandemia. Así que en eso sí, por ahí estamos un poco limitados. Están limitados sobre todo los oncólogos en que hay lugares donde no podemos hacer algunos estudios justamente porque no podemos ir a lugares que están con casos de circulación, ¿verdad? En este Ujú. momento. Por eso aclaro que en este momento sí hay cosas que no podemos hacerlas. ¿Qué tuvo mayor avance? ¿La medicina, es decir, la ciencia o la técnica? Todo. La técnica quirúrgica mejoró un montón, no lo digo por cirujano, sino porque realmente cuando uno va a un congreso de cirugía y sobre todo un congreso de cirugía oncológica, ve que las cirugías están regladas y uno como cirujano la tiene que llevar a cabo porque ven los resultados. Así que uno va viendo que técnicamente mejoraron las cuestiones y hay material quirúrgico que te ayuda a tener una mejor cirugía. No solo en lo que es, por ejemplo, te hablo de la laparoscopía, con lo que es la visión que tenemos ahora en la mayoría de los equipos de laparoscopía, sino también en el material, por ejemplo, de sutura mecánica, en lo que es el material de lo que es coagulación y corte. Existen unos aparatos que van cortando y sellando los vasos sanguíneos, entonces son cirugías menos, donde hay menos pérdida de sangre. O sea que la medicina y la técnica avanzaron juntitas y dieron pasos agigantados y hay, por eso creo yo que hay muy buenos resultados en todo lo que es el tratamiento de este tipo de enfermedades. Llegará un día, como decía mi amiga China Zorrilla, en que alguno diga, ¿qué tuviste? Y tuve un cáncer. Como decir, tuve un resfrío, ya me curé. Hagamos votos para eso. Te volveremos a encontrar en cualquier vuelta de la esquina preguntándote más cosas y seguramente esto que tiene que ver con los factores socioambientales en unas comunidades del sur de Corrientes como las nuestras, donde, bien lo decías, glifosato, agroquímicos, lo que llevamos a la boca, lo que comemos, pero del modo en que se cultiva y los abonos que se colocan no están controlados, pero tampoco los transformadores y tampoco los tendidos eléctricos son subterráneos. Entonces, los factores claros de contaminación a la vida y a la salud son de algún modo fuertes e importantes para nosotros, Sin los duda, ciudadanos de a sin pie. duda sin duda ahí está el secreto de esta enfermedad, ahí está donde se tendría que hacer un gran cambio para evitar o disminuir mucho el cáncer. Eso sin duda. Luchemos por eso, porque no hayan, porque se terminen los transformadores con PCB, porque no existan esos tendidos, porque los agroquímicos, nos seguiremos ocupando de este tema. Doctor Marcos Tomasela, médico cirujano, atiende en la ciudad de Goya, él es goyano, ha vuelto a su ciudad, está en la clínica de la mujer y el niño, muy conocido él, y por cierto, un gran pescador, un hombre del río, que después hablaremos qué pasa con la fauna íctica de nuestro querido Paraná. Marcos, Ahí vamos a un hablar dos gusto, programas de nuevo. Gracias, Víctor, gracias por la invitación un y espero gusto, haya servido un poco. ciertamente que sí. El doctor Marcos Tomasela ha estado con nosotros.